Jennifer, ¿cómo está? Hola, ahí está Jennifer. Bueno, que Dios nos ayude hoy día. Vamos a tocar el tema nuevamente de no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Disolución. Antes bien, sed lleno del Del Espíritu. Es muy importante este tema. Hay 4 cosas que el vino hace. Bueno, el vino hace muchas cosas más, pero quiero destacar 4 puntos que el vino son como es como una similitud que hay entre la obra del Espíritu Santo y el vino. Porque Pablo pone este texto, no os embriaguéis con vino. Y una de las cosas, primer caso, que el vino hace en el ser humano. Bueno, ¿algunos de ustedes se ha emborrachado alguna vez? Sí. ¿Qué es lo que produce? Sí. ¿Qué es lo que produce cuando usted se emborracha? Se ha emborrachado. ¿Qué es lo que ha venido? ¿Qué es lo que ha pasado? Hay hartos procesos. Se pone No, pero uno no. chistoso. Se pone chistoso. Se pone chistoso, Sí. Alegre. alegre. De repente se pone más valiente de lo que es. Se pone Desinhibido. guapo. Sí. Se atreve Esa a hacer palabra. cosas que a lo mejor desinhibido, sí. Claro, hay cuatro similitudes. O podemos ver, contractar cuatro puntos importantes en la obra del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu y estar lleno de vino. La llenura de vino, por así, para poder usar el mismo término de la llenura del Espíritu, estar lleno de vino es como te cría un cierto grado de valentía, ¿verdad? Una valentía que va más allá de lo normal. De lo normal. De lo normal. Ustedes han escuchado la frase yo manejo mejor jurado. ¿Lo he escuchado? Sí, sí, lo he escuchado. Otros se ponen a andar por el balcón, por las barandillas del balcón. Hay una cantidad de cosas de locuras que puede hacer la persona bajo los efectos del alcohol, que son hasta impresionantes. Se pueden parar en medio de la carretera y tratar de hacer parar un camión doble cabina, doble trailer y con todo y hacerlo parar ahí. El hombre se cree dueño del mundo casi, ¿no? Valiente, se envalentona. Él lo ilustró a alguien yo me parece que lo comenté con ustedes, del hombre bajo los efectos del alcohol es semejante como a un león, a un mono, a un pavo real y a un cerdo. ¿Recuerdan? Sí. ¿Que lo Sí. comentamos una vez? Sí. Sí. El león, ¿no es cierto?, habla de valentía. El hombre, cuando está bajo los efectos del alcohol, él es capaz de levantarse y pelear con quien se le presente en el camino, ¿no? Y no importa dónde clavar el puñal en el pecho de la persona que está más cerca de él. Una valentía que produce mucho daño en muchas ocasiones. He escuchado de muchas personas que bajo los efectos del alcohol tomaron la vida de otras personas. Se convirtieron en asesinos, y una cantidad de cosas. Realmente casi es como abrir las puertas del infierno cuando empezamos a tocar esos temas,
de los efectos del alcohol, porque en primera instancia se produce es una valentía que va más allá de lo razonable, más allá de lo razonable. Y hoy que tenemos, ¿no es cierto?, estos aparatos tan cerca de nosotros como el teléfono, podemos sacar una foto al instante cuando esa persona está bajo los efectos del alcohol y está haciendo sus locuras, como caminando por la baranda del edificio allá en una escalera o en cualquier cosa, pero hace piruetas muy, muy difíciles que se las muestra en la foto y soy yo ese. Hasta se asustan de lo que hicieron, porque estaban bajo los efectos del alcohol. Pero si tú vas y ves la obra del Espíritu Santo, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, también produce Valentía. valentía, valentía. Sí. ¿Y cuál prueba tenemos nosotros? Tenemos pruebas muy, muy, muy claras en la Biblia de esa valentía que se produjo, sobre todo en los apóstoles. Ujú. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo murió en la cruz, estuvo allí colgado? Todos los discípulos se escondieron, salieron arrancando. Hasta el grado que uno lo vendió. Bueno, Judas lo vendió y Pedro lo negó y todos los demás que dijeron, nosotros no te vamos a negar, nosotros vamos a estar contigo, andaban escondidos. ¿Y por qué andaban escondidos? Porque tenían miedo. Sí. Tenían miedo. Entonces, ¿qué fue lo que despertó en ellos una valentía sobrenatural? Fue la llenura del Espíritu Santo. Lo vemos en el capítulo 2. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y esto produjo en ellos una valentía sobrenatural. Si usted lee en el capítulo 2 del libro de los Efesios, perdón, de Hechos, le doy con el libro de los Efesios, hemos estado ahí en ese libro durante este tiempo, pero en el capítulo 2 del libro de Efesios, vamos con el capítulo 2 del libro de Hechos, y en el capítulo 6 también del libro de Hechos, ustedes ven las reacciones tan valientes de los apóstoles. ¿De dónde sacaron esa fuerza? De la llenura del Espíritu. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu, predicaron la palabra de una forma tan potente, tan fuerte, se pararon frente a todos aquellos religiosos y hablaron la palabra. Ustedes escuchen cómo ellos enfrentaron a los religiosos. Pedro, sobre todo, cuando le dice, ustedes, los que mataron, los que crucificaron a Jesús, los trata de asesinos y todo. Ellos andaban arrancando, andaban escondiéndose, pero ahora el Espíritu los llenó de valentía. Eso ocurre en la vida de una persona. Puede ser muy tímida, pero cuando el Espíritu Santo llena esa vida, cambia todo en una forma muy, muy sustancial. No sé si eso ocurrió con usted, pero es algo que el cristiano experimenta, todo hijo de Dios. Y mira que del capítulo, si tú ves el libro, por ejemplo, el libro de Efesios que estamos estudiando, ahora mismo este capítulo 5, el versículo 18, ser lleno del Espíritu. Tú bosquejas el capítulo del libro de Efesios, los primeros 3 capítulos, todo es como un indicativo de lo que Dios nos ha dado, de todas las riquezas que tenemos en Cristo. Pero del capítulo 4 hasta el capítulo 6 tenemos un imperativo permanente. Usted ve en el capítulo 4 cuando empieza, por tanto, andad
andad, ya es una orden. En el capítulo 5, sed imitadores. Y así, ya desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 tenemos el imperativo de la vida cristiana. Imperativos que sin la ayuda, sin la llenura del Espíritu Santo, chiquillos, va a ser imposible poder llevar a cabo la gran comisión y llevar a cabo un matrimonio que pueda permanecer en el tiempo. La llenura del Espíritu es vital para una vida plena, para una vida abundante, para poder ser útil en el reino de Dios. Y mira que no se nos manda a nosotros, lo conversamos en el estudio anterior, no se nos ordena a nosotros ser llenos del Espíritu, perdón, ser bautizados en el Espíritu, ser morados por el Espíritu, ni ser sellados por el Espíritu, porque el sello, la morada del Espíritu y el bautismo del Espíritu es una obra plena de Dios en nosotros. Pero sí se nos ordena a ser lleno del Espíritu, ser lleno del Espíritu, a no contristar el Espíritu, a no apagar el Espíritu, sino ser lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque necesitamos valentía, pues. Mire, yo he hecho clases de evangelismo, estuve haciendo clases de evangelismo en el Instituto Bíblico. Estuve haciendo 3 años, estuve haciendo clases de evangelismo a jóvenes que se estaban preparando para el trabajo evangelístico, para predicar, para pastor y todo esto, pero llegó el momento de la práctica, de la praxia, y salimos a hacer este trabajo a lugares públicos. Fuimos a la feria y créanme que los jóvenes ahí, jóvenes que se estaban preparando, que tú puedes decir, bueno, son hombres que saben la Biblia, hombres con teología y muy elocuentes, pero cuando fuimos a la plaza con estos muchachos, no, estaban paralizados, muy difícil, prácticamente no podían hablar casi, pero ahí donde pasa todo, ¿me entiendes? O sea, se necesita la llenura del Espíritu para hacer un trabajo espiritual, fuerte, porque se necesita valentía para hacerlo, valentía. Y sin la llenura del Espíritu no tenemos la valentía para hacer la obra de Dios, hijito. Por eso Pablo dice, no se embriaguéis con vino, porque el vino, claro, te da valentía para hacer muchas tonteras. Perdona la expresión, hasta muchas estupideces que después te ves avergonzado porque has dejado tantas heridas en el camino, tanta destrucción a veces. Pero la llenura del Espíritu te da valentía para hacer la obra de Dios. Y especialmente te da valentía para testificar, Eso pasa. Ahora, si usted no lo ha pasado, la llenura del Espíritu lo va a hacer testificar a tiempo y fuera de tiempo. En los lugares más difíciles tal vez va a poder testificar. ¿Y por qué? Porque estás lleno del Espíritu Santo y tienes valentía y no te importa quién está ahí. ¿Quién está ahí? Porque tú sabes que tú vas con Dios y que Dios es el que está guiando. Es como hablábamos la semana pasada, el Espíritu llena, es como un viento que sopla la vela de tu embarcación y la vas guiando y tú vas avanzando, rompiendo las olas, por muy difíciles que se vea el mar, el viento te va arrastrando porque ha llenado, ¿no es cierto?, la vela para seguir avanzando. Y esa es la llenura del Espíritu necesitas para poder testificar
para poder vencer la tentación. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu para poder vencer la tentación, para poder vencer los temores. ¿Hay temores en nuestra vida que vencer? Sí. Claro. Mire, la persona llena de vino desafía hasta la muerte, ¿verdad? Inclusive hasta llama a la muerte el hombre que está lleno de... Oh, es tan valiente que no le importa nada lo que esté a su alrededor. Puede quedar tirado en pleno invierno bajo una escarcha o una lluvia. Ahí está tirado. No tiene temor a la muerte. Porque el vino en alguna medida le ha entorpecido la mente. Pero también, cuando vamos viendo el contraste, el vino, perdón, la llenura del Espíritu a nosotros nos ayuda a vencer ese temor y a poder vencer el mal con el bien. Como lo mencionaba Sergio, ahí, que es muy alegre, muy chistoso, y se vuelve, el licor te lleva a hacer cosas a veces tan inimaginables, que te vuelve cariñoso hasta con tu enemigo a veces, o a veces te vuelve peor todavía, ¿cierto? Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, las cosas cambian sustancialmente. Nosotros podemos vencer el mal con el bien. Porque eso no está en nosotros. El que me la hace, me las paga, decimos. Ojo por ojo, diente por diente. Pero cuando estás lleno del Espíritu, puedes vencer el mal con el bien, soportar la burla, soportar toda aquella burla que te ponen, o el rechazo, o cuando te escarnecen, todo esto tú lo puedes vencer cuando estás bajo la llenura, la plenitud del Espíritu en tu vida. ¿Me entiendes? Eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Piensa Pablo lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo enfrentaba la burla? ¿Cómo enfrentaba el rechazo? ¿Cómo enfrentaba la persecución? ¿Cómo enfrentaba él las tribulaciones? ¿Cómo enfrentaba Pablo estas situaciones tan complejas que a nosotros nos afligen tanto a veces? La enfrentaba lleno del Espíritu. Cuando tú enfrentas la problemática de la vida lleno del Espíritu, la realidad es que te vas a sorprender. Una vez que pases por esa tribulación o por esa prueba difícil, y que pasaste la prueba, y que pasaste el problema, y que saliste airoso, saliste triunfante, vas a mirar atrás después y decir, ¿cómo pude hacerlo? ¿Cómo logré pasar esta situación tan difícil? ¿Cómo logré llegar al final? Porque en tu fuerza, bajo tu capacidad física e intelectual, jamás podría haberlo logrado. Pero con la obra del Espíritu Santo puede lograr eso y mucho más. Yo le comenté, disculpa que use mi propia experiencia. En el pasado tuve una reunión, me invitaron a hacer una reunión en Laja. Me parece que yo se los comenté a ustedes. A ustedes les he comentado todo, ya casi las cosas no son nuevas, pero te las voy a comentar de nuevo. Me invitaron a hacer una campaña, no una campaña, sino a predicar en un cantar cristiano allá en el pueblito de Laja, en el norte. Y una iglesia bautista, era un grupo de jóvenes, y yo pensé en un grupo de jóvenes pequeño, reducido, y bueno,
acepté la invitación y fui. Y cuando llegué allá, apenas bajé del tren, me estaba esperando ahí en el andén el hermano que me había invitado a la reunión. Entonces cruzamos la línea y nos fuimos caminando y mientras caminábamos yo miraba que habían lienzos por todas partes, gran cantar cristiano, habían afiches en diferentes lugares. Y yo decía, pero ¿y para qué tanta propaganda? Que nosotros no vamos a tener gente en la iglesia, pues pensando que él me había invitado a un grupo pequeño en su iglesia, ¿no? Entonces le dije yo, se me ocurrió preguntarle, hermano, ¿y dónde va a ser la reunión? Entonces me dice, aquí va a ser, me dijo. Yo dije, pero esto es un gimnasio, ¿cómo va a ser aquí? Sí, va a ser aquí. Entonces empecé a tragar saliva cortito. La realidad es que empecé como a transpirar y pues, ¿cómo hacer en esto? Si la realidad yo había preparado para hablarle a los jóvenes, un grupo jóvenes nomás y todo. Iba como, bueno, yo todavía era bien joven. Así, hablar a los jóvenes, pues, eso era la idea. Cuando me no, si mira, ahí me explicó él recién todo el programa. Esta es una reunión unida con todas las iglesias de Laja. Y aquí van a estar todos los pastores, los invitados, tenemos grupos de Santiago que van a estar acá, tenemos la Rosana Contreras, no sé si la han escuchado también, ella Sí. también va a estar, así, y había una algarabía en el pueblito ese, a tal grado que ese gimnasio se llenó, pero no había dónde poner una aguja y había gente afuera y todo, lleno. Y a mí me sentaron entre todos los grandes ahí, po. Los pastores, todos estaban ahí y a mí me sentaron. Me dijeron, ¿usted se sienta aquí? Y yo hasta me entró la duda, pero ¿qué estoy haciendo aquí yo? Yo aún dudaba que era el invitado para predicar, po. No podía creer que todos lados era como un monstruo que estaba encima ahí. No lo podía creer, Señor. ¿Cómo voy a hacer esto? Así que estoy complicado. Y el hermano que estaba coordinando la reunión, después de haber pasado todos los programas, los grupos y cantar, pues muy especial, me presenta y dice, ahora tenemos con nosotros al evangelista Daniel Valdebenito. Yo miraba para el lado, se veía otro Daniel Valdebenito. ¿Seré yo, señor? Seré yo, señor. Hasta el último, pero realmente estaba casi paralizado ahí. Y yo le dije al Señor ese día, iba caminando y la gente ahí que me veía, decía, ayúdalo, Señor. Yo más nervioso todavía estaba, pues, mucho más nervioso. Oh, y me paré delante de toda esa gente y le dije al Señor, me acordé de los textos bíblicos, especialmente de ese momento cuando el Señor hizo volar un burro. Y le dije, Señor, si tú hiciste volar un burro, hazme hablar a mí ahora, por favor, porque no sé, estoy aquí como paralizado. Y yo creo que ese fue un momento en que el Señor llenó mi vida de una forma muy especial. Mm, Y yo te digo que la palabra fluía de una forma mm. que he aprendido conmigo mío. Después dije yo, pero ¿cómo hice todo esto? ¿Cómo logré todo esto? Porque nunca me había parado frente a un público tan numeroso
pero la llenura del Espíritu en ese momento me dio la fuerza para hablar con denuedo la palabra, de tal modo que al final de la reunión pasó una cantidad de gente de adelante llorando y pidiendo al Señor que les perdonara, pero de una forma que yo quedé impresionado. Yo creo que cuando el Espíritu te llena, te da una fuerza que tú realmente Sabes no que lo no proviene de ti, po. obviamente no logras entenderlo cómo, pero ocurre. Entonces, cuando viene esta palabra, cuando Pablo dice, sé lleno del Espíritu, es porque es la única forma de que nosotros perdamos el temor de testificar, perdamos el temor, perdamos el miedo de la obra de Dios. Poder pararnos en cualquier lugar y testificar a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, ustedes pueden escuchar a Jesús cuando le da la gran comisión a sus discípulos, diciéndole, me van a ser testigos en Jerusalén, en todo lugar. Pero antes de eso, ustedes tienen que recibir la llenura del Espíritu. ¿Recuerdan el capítulo 1 de Hechos, 1:8? ¿Cómo dice? Sí. Pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido Cuando sobre vosotros. haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí ustedes van a poder ser efectivos. Ahí ustedes van a poder ser eficaces. Ahí ustedes van a poder dar testimonio de mí en Jerusalén. ¿Dónde? Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Nuestra casa, nuestro El entorno hogar. próximo. Ahí. Donde más cuesta dar testimonio es justamente ahí en la casa, pues chiquillo. ¿O no? Cuesta, pues. Cuesta, porque te conocen, pues. Te conocen tal como tú eres, te conocen con todo tu defecto, con todo. Y empezar a dar testimonio ahora, solamente bajo el efecto de la llenura del Espíritu puede hacer un trabajo eficaz y eficiente dentro de la casa. Él lo va a hacer, él lo va a hacer. Pero no se olviden que hay una orden. Tienen que ser llenos, llenos. Y todo esto, ¿por qué? Eso es la fórmula o es la única forma de glorificar a Dios. Porque es la forma en que tú vas a hacer la obra de Dios en el Espíritu y no en la carne. Entonces, cuando tú estás haciendo la obra de Dios en el Espíritu, va a tener la valentía y obviamente que esa valentía va a traer gloria y honra a Dios. La valentía del vino, ¿qué es lo que trae? Trae destrucción, trae deshonra, trae una cantidad de cosas, pero todas negativas. Sí. Entonces, es tan importante esto. El vino, también las personas, bajo el efecto del alcohol, bajo el efecto del vino, también pretenden olvidar las cosas. ¿Por qué es que perdió mi equipo favorito? Toman para olvidar la pena de haber visto derrotado a su equipo favorito. O Evade la realidad. evadir justamente la realidad. Toman para evadir la realidad, olvidar todo lo que produjo dolor en ellos. Sí. ¿Ya? Lo dejó la novia, estaba tomando porque la novia se fue con otra persona. Y podemos inventar muchas excusas. El borracho es especial para inventar excusas. Para inventar excusas, ¿por qué? Porque está bebiendo
y emborrachándose, para olvidar las penas. Prácticamente el vino lo vuelve insensible al dolor físico como al dolor espiritual del alma o emocional, lo vuelve casi una persona, como dijo, insensible, a tal grado que Pablo menciona ahí en el capítulo 1 de Romanos como sin afecto natural. Sin efecto natural. Se vuelve hasta implacable. Y nosotros, llenos del Espíritu, necesitamos la llenura del Espíritu para olvidar algo, ¿no? Nuestra vida anterior, los pecados, El pasado. perdonarnos. Ay, mira, ahí Nuestra vieja está. costumbre. Pero ¿Sí? es que uno no lo olvida, pues. A ver, Jennifer, ¿habías dicho algo? No, complementando lo que todos estaban diciendo, que por nosotros mismos dejar las viejas costumbres, pero lleno del Espíritu uno puede ir haciendo la voluntad del Señor. Es más, no sé, más fácil quizás, o uno está más dispuesto, es más valiente para tomar los desafíos y hacer las cosas distintas a como uno lo haría sin el Señor. ¿Necesitamos olvidar cosas? Sí. Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hay muchas cosas a veces que están deteniendo, que son como un ancla, que no nos dejan avanzar en nuestra vida cristiana, porque están ahí. Está a veces el odio, el rencor, la amargura, están ahí, y eso prácticamente está deteniendo nuestro crecimiento en el Señor. Y chicos, si uno va, por ejemplo, al matrimonio con problemas de esta naturaleza del pasado que se quedaron ahí en tu alma, que son como raíces de amargura, vaya a causar mucho dolor a la persona que está a tu lado. Nosotros tenemos que sacar toda esa amargura que está en nosotros. ¿Recuerdan el libro de Hebreo que dice, cuidado, cuidado, que haya alguna raíz de amargura en ustedes, porque esa raíz puede contaminar a todos los que están en su entorno? Y a veces puede tener raíz de amargura. ¿Por qué razón? ¿Por qué cosas pueden tener raíces de amargura? A lo mejor problemas que arrastraste desde tu niñez, situaciones muy difíciles que pasaste en tu niñez, problemas de rencores que están ahí metidos en tu corazón que nunca has perdonado. Sabes que cuando tú estás lleno del Espíritu, estas cosas empiezan a aparecer de una forma especial, a tal grado que tú, lleno del Espíritu, empieza a desarraigar, a sacar todo aquello que está impidiendo avanzar en tu vida espiritual. Porque esas amarguras te llenan de mucha tristeza, te llenan de mucho, mucho dolor. Y eso lo va acarreando. Y lo lleva a tu nueva vida, que es tu vida matrimonial, con tu esposa. Entonces, cuidado, cuidado esas cosas. La única manera de olvidarlo por completo es la llenura del Espíritu Santo. ¿Lo puedes olvidar? Pablo lo dijo, olvídense de eso. Ahora, eso puede ser una tranca, perdonando un poco una tranca o un ancla que te está deteniendo, pero también pueden ser los éxitos del pasado.
O sea, en el pasado tú tuviste esto, una cantidad de cosas que te detienen para seguir avanzando. Mm. No sé si me entiende, Como no conformarse, ¿no es cierto? como no conformarse. Ok. Ya tú empezaste una nueva vida, por ejemplo, ya tú vas a empezar una nueva vida, como en la vida matrimonial, vas a empezar una nueva vida. Pero ¿qué tal si tú vas con la gloria del pasado a tu matrimonio? O vas con las trancas del pasado, con aquellas cosas negativas, con aquella amargura, con aquellos rencores, aquellas cosas que tú no perdonaste y quedaste amarrada con cosas en el pasado. ¿Cómo sería Mm. tu matrimonio? Mm. Monótono. Decir, ¿sí? Monótono. ¿Monótono? ¿No Conformista, avanzaría? quieto. Sin avanzar. ¿No avanzarían? No podrían desarrollar una vida plena en el matrimonio, una vida realmente que sea llena, como Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en Abundante. abundancia. Pero si ustedes arrastran todas esas cosas negativas del pasado Mm. y lo meten nuevamente en el hogar otra vez, aquellas cosas que se vivieron en el pasado y las llevan ahí y están aflorando todo el tiempo, se va a contaminar nuevamente la familia con otro tipo de problemas. Otro tipo de problemas. Mm. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, en vez de cada vez que vengan esos problemas, ponerte a beber porque quiero olvidar los problemas que tuve con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mis tíos. Quiero olvidarme de esto y esto de repente te causa depresión y amargura y te encierra en tu pieza, y tu esposo no sabe y tu esposa no sabe qué es lo que está pasando contigo, pero hay algo que arrastraste ahí. Y eso tiene que desaparecer. Y la única forma de que esto pueda ser cortado es a través de la llenura del Espíritu. A través de la llenura del Espíritu Santo, tú vas a poder vivir una vida plena. Mm. ¿Amén? Amén. Amén. Eso es lo que dijo Pablo, vayan extendiéndose adelante. Olvídense, olvídense. Así como el borracho toma para olvidar, nosotros vamos a ser llenos para olvidar todas aquellas cosas que puedan dañar mi nueva vida Mm. con mi esposa, mi esposo Mm. o en el hogar que voy a iniciar, la familia que voy a iniciar. Muy bien. ¿Cuál es el tercer punto o problema que produce el alcohol, el vino? El Dependencia, ¿no? La tercera característica del hombre bajo los efectos del alcohol es el cambio de personalidad, de carácter. Mm. Tan terrible ese cambio de carácter que te puede convertir en una fiera. Te trastorna, te Mm. trastorna. Yo le comentaba la clase anterior sobre este personaje que se creía dueño del edificio Mm. donde estaba arrendando. Dueño, pero su carácter cambió de una forma tal que hasta agresivo, pero de una forma que
que fue impresionante verlo. Pero tú puedes ver a la gente, cómo cambia cuando está bajo los efectos del alcohol. Mire, yo recuerdo cuando era niño y mi papá estaba con nosotros. Mi papá era muy buena persona, muy agradable cuando estaba con nosotros, compartíamos, era muy dicharachero, era muy especial mi papá. Pero cuando venía bajo los efectos del alcohol, yo te digo que cuando escuchaba que venía mi papá borracho, yo corría a esconderme debajo del catre, debajo de la cama, porque su carácter cambiaba de una forma tan brutal, sin haber razón, sin mediar problema. Él venía y nos castigaba y nos golpeaba, y nosotros éramos niñitos, de 5 o 6 años, y nos escondíamos. En vez de salir corriendo a abrazar al papá, salimos corriendo a esconderlo del papá, porque el carácter de él se había convertido de una persona afable a un energúmeno prácticamente. Porque eso hace el alcohol, el vino. Por eso Pablo dice, no se embriaguen con vino porque van a encontrar muchas desilusiones, muchos problemas, muchas situaciones, pero sean llenos del Espíritu, porque el Espíritu Santo va a cambiar, va a transformar tu carácter. Y cada vez vas a ser más semejante a Cristo, más semejante a Él, porque esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él quiere que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Esa es la obra del Espíritu en nuestras vidas. Cuando nos llena, el carácter de Cristo empieza a aparecer en nosotros de una forma muy, muy especial. Él hace esa obra, transforma nuestra vida por ser más como Cristo, te hace como Él es. ¿Qué dice el texto en el capítulo 2, 6 de Primera de Juan? El que dice que permanece en Él debe andar como el anduvo. debe andar como Él Anduvo. Él anduvo. Sea tu carácter cada vez va a parecerse más y más a Cristo. Y va a traer gloria a Dios. Por eso es tan importante, es necesario, es una orden imperativo de Dios de ser llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu. Y por último, ¿qué es lo que hace el vino en una persona? ¿Te pone bueno, Paula? ¿O no? ¡Habla, habla! ¡No calla nunca! ¡Uy, ay, ay! Mira, yo estuve predicando ahora poco. Estuve en un velorio, que por eso no estuve la semana pasada. Fuimos al campo a sepultar a una abuelita de 93 años. Fue un momento especial. Pero habían unas personas que estaban bajo los efectos del alcohol, ¿eh? ¿Habían? Chuta. Porque había tanta gente, una cantidad de gente que si hubiera llegado, no, mejor ni lo menciono.
pero bien, como buenos para hablar esa gente cuando ya antes tú los veías, pero no hablaban nada, pasaban como mudos, parecían que... Pero allí se convirtieron en personas tan dicharacheras y hablar, a tal grado que hasta te rebatían lo que tú estabas predicando. Mm. Y vieras cómo hablaban ellos, pues. No has visto ese tipo de personas que están bajo los efectos del alcohol y que están ahí afirmados en un poste y también hablar y hablar. Sí. Hablan a medio mundo y hablan tantas cosas, hablan como verdaderos demonios que salen palabras que salen ahí que son terribles, pues insultan a medio mundo con grosería, con todo. Y mira cómo Pablo contrasta eso. Mira, lee el versículo 19 y 20 del capítulo 5. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debe ser la manifestación entonces de la llenura del Espíritu? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mira, qué importante. ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo realmente va a identificarse una persona llena del Espíritu? Y aquí tenemos muchas evidencias o pruebas de una persona llena del Espíritu. En primer lugar, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Esto, queridos, quiere decir que una persona llena del Espíritu debe como evidencia tener la llenura también de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Y esto yo quiero que lo veamos, mira, en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué me dice? O sea, una de las pruebas fehacientes, claras, de que una persona está llena del Espíritu es que está llena de la palabra de Dios. Llena de la palabra de Dios. Y mira, vamos a leer algunos textos. Yo quiero invitarles a que ustedes busquen también ahí en el libro de Hechos 16:25. ¿Qué es lo que hacían? Que nosotros podemos decir, bueno, las personas están llenas de la palabra de Dios, pero una cosa está llena de lleno de la palabra de Dios, pero que esa palabra esté siendo potenciada por el Espíritu Santo. Exacto. Porque tú puedes estar lleno de la palabra y no ser potenciado por el Espíritu Santo, porque hay mucha gente que conoce la Biblia, que la memoriza y todo, pero no tiene ni la valentía para poder hablar la palabra de Dios, no tiene la fuerza espiritual para hacerlo. Y en momentos de aflicción, de tribulación, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace una persona llena del Espíritu? Mira lo que dice el libro de Hechos 16:25. ¿Lo leo? Por favor.
Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa, hermano! Ni siquiera con una pandemia, hermano querido. A veces esta situación que tiene a todos recluidos, está en su casa, tiene alimento, está allí bajo techo, tiene abrigo, tiene muchas cosas que no hay en una cárcel. Este hombre estaba azotado, este hombre estaba con sus pies en cepo, sus manos en cadena, una celda fría, húmeda, pero no estaba quejándose, ¿por qué Dios me haces esto si yo soy tu siervo? No, no, él estaba, ¿qué estaba haciendo? Cantando Alabando. himnos al Señor. Cantando, pues, cantando. Hijito, van a haber problemas en la familia. Ustedes en el matrimonio van a tener situaciones difíciles. ¿Y qué va a hacer cuando esté pasando momentos difíciles? Cantar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a tocar la guitarra y vamos a cantar, bebé. Ay, ay, ay. Perdone que me emocione tanto, Dele nomás, dele nomás. pero nosotros nos cuesta cantar cuando hay problemas. Nos cuesta dar gracias a Dios cuando hay problemas. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque no estamos llenos del Espíritu. Cuando tú ves problemas, hay situaciones difíciles, y dices, Señor, gracias porque esta es una oportunidad para ti, porque tú puedes hacer un milagro aquí. Nos dice el texto ahí en Filipenses que debemos nosotros, dice a ver, el texto, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Ya? ¿Pero con qué? Con acción de gracia. Con acción de gratitud. Con acción de gracia. Entonces, es tan importante eso. Porque cuando Pablo está mencionando ser lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, eso está hablando que en realidad en todo tiempo no solamente puedes cantar cuando todas las cosas van bien, es fácil cantar cuando llegó la casa, tenemos la casa, se terminó, está nueva la casita, no podemos casar, aleluya hermano, gloria a Dios, fácil, ¿no es verdad? Cuando vean las cosas difíciles, Señor, gracias, porque voy a ver tu mano, ¿cómo vas a proveer para que esta casa se termine? Gracias, porque tú lo vas a hacer. O sea, eso es diferente. Pero eso lo puede hacer solamente una persona que está llena del Espíritu y que sabe que los recursos vienen de Dios. Mira el versículo de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con y no Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo
trono. Salmo 62, 8. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Salmo 86, 12. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, para siempre. Salmo 95, 2. Lleguemos ante su presencia con alabanzas. Aclamémosle con cántico. Cantarle salmo, hablar hablar de todas sus maravillas, gloriado en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Y así podemos encontrar una cantidad de textos bíblicos, pero todo relacionado con la alabanza, con el cántico, con los salmos. Por eso Pablo menciona, está lleno del Espíritu, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. Mira Mateo 15, 8. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Y dónde iban? Iba a ser crucificado el Señor. Pero estaban cantando a Dios. Entonces, la importancia frente a todo esto, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Por eso es tan necesario, hijito, la llenura del espíritu. No canta al Señor por cantar. Cuando se junten como matrimonio, como familia, cuando canten al Señor, cantad de todo vuestro corazón y que la llenura del Espíritu les guíe en la alabanza, la adoración a nuestro Dios. Por eso dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa es una prueba, una de las evidencias de la llenura del Espíritu. ¿Quiere tener un hogar alegre? ¿Quiere que su familia sea una familia alegre, que alabe a Dios? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la llenura del Espíritu. Ahora, esa llenura del Espíritu ¿se hace una vez para siempre? No, es constante. Es constante. Sed lleno, dice, sed lleno, está en tiempo presente. Cada momento debemos ser llenos del Espíritu. Para hacer toda la obra de Dios necesitamos ser llenos, ser llenos, ser llenos. Una y otra vez ser llenos del Espíritu. Porque necesitamos cantar al Señor. Y necesitamos la llenura del Espíritu para hacer esta alabanza agradable ante Dios. Pero también hay otra prueba de la llenura del Espíritu. Versículo 20. Dando siempre gracias a Dios Padre. ¿Cómo puede dar gracias siempre? Un corazón agradecido, un corazón lleno de agradecimiento. Obviamente es aquel corazón que ha entendido todos los indicativos que Dios tiene en el mismo capítulo. Imagínate el plan de Dios para el ser humano. Yo meditaba en este plan maestro de Dios en el capítulo 1 del libro de Efesios. Y no quiero volver a estudiar ese capítulo, ya lo hemos estado estudiando por algunas 3 semanas más o menos. Los primeros 14 versículos del capítulo 1 del libro de Efesios. Se saben que es una sola oración, del versículo 3 hasta el versículo 14, es una sola oración que tiene 200 palabras. Y allí Dios revela el plan maestro para la salvación del ser humano. Cuando tú ves ese capítulo, abre ese capítulo,
y te das cuenta de la grandeza de Dios, que Él te haya escogido antes de la fundación del mundo, que Cristo te haya pagado el precio por ti, que el Espíritu Santo fue, no que el Espíritu Santo te selló, sino que Él mismo fue el sello. Porque dice, más a vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu. No por el Espíritu, sino con el Espíritu fuiste sellado. Dice, el sello del cristiano es el Espíritu Santo, güey. Qué glorioso, qué glorioso. Como cuando tú ves todo ese plan maestro de Dios, ¿cómo no haber agradecimiento? Por eso, cada creyente, cuando entiende esta grandeza, va a ser una persona muy, muy agradecida. Muy agradecida. ¿Por qué? Porque está entendiendo esa verdad. Ahora, la llenura del Espíritu no te hace realmente una persona más grande que otra. La llenura del Espíritu es solamente una manifestación de lo que tú necesitas en tu vida para seguir haciendo este trabajo tan especial, y que es una prueba de que también está lleno de la palabra de Dios, porque no puede haber llenura del Espíritu si no está lleno de la palabra de Dios. La palabra de Dios es sumamente importante en lo que implica la llenura del Espíritu, si no, no podríamos entender y podemos estar haciendo cosas que no son correctas. Eso es lo que habla el libro de, mira, el capítulo de Colosenses 3:16 en adelante. Tú puedes ver allí que es muy similar, a lo que tú estás viendo, a lo que estamos viendo en estos versículos. Mira, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios gracias a Dios Padre por medio de Él, Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, todo nuevamente, hacerlo como para el Señor. Se repite lo mismo. Y si tú sigues leyendo el otro versículo en Colosenses, vas a encontrar que también está ahí: la mujer sujétese a su esposo, y es lo mismo. Amén. Pero ¿por qué? Porque es la palabra. Es muy similar. La llenura del Espíritu y la llenura de la palabra implican lo mismo. Van de la mano. Van de la Así mano. es. Sí, eso es. Entonces, ¿por qué? Porque ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. Él inspiró la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, todo. Entonces, obviamente que una persona llena del Espíritu va a tener la palabra ahí, a flor de labios. Y de repente estás predicando, estás enseñando, y no sabes cómo apareció este versículo, y este otro versículo, y este otro, y ya empiezan a aparecer, y vienen a tu mente textos y textos y textos que cuando estás ahí, lo estás buscando, no lo encontrás, y de repente aparecieron, ¿y cómo? El Espíritu trabajando en tu Amén. vida. Y esos son momentos tan especiales, porque sabes que ya no lo estás haciendo tú, no es que es tu inspiración, no es que la capacidad de recordar las cosas, no, es la obra del Espíritu Santo
trabajando en tu vida, en la llenura del Espíritu. Pero la llenura del Espíritu es tan necesaria para cumplir toda esta parte imperativa desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6. ¿Cómo tú te vas a someter a tu esposo si no está lleno del Espíritu? A ver, ¿te podrías someter a tu esposo, Jovi, si no está lleno del Espíritu? No, no podría. No podría. ¿Y Jennifer? Obviamente sin el Señor uno no tiene esa inclinación. No, pues si no puede, imposible, porque somos tercos rebeldes, pues, ¿o no? Amén. Somos muy difíciles, güey. Pero ¿cómo puedes tú, Sergio o Mauricio, amar como amó Cristo? Amar a tu esposa. Porque Siendo llenos de la única Espíritu. forma, porque si nosotros somos llenos del Espíritu, vamos a tener la valentía, vamos a tener el carácter, vamos a tener la fuerza, vamos a tener todo lo que necesitamos para amar como Cristo nos amó, pues. Y así tienes que amar a tu esposa. Amén. Pero tú puedes ver, a través de la llenura del Espíritu vamos a poder amar. Pero ¿cómo la esposa va a respetar a su marido? Porque eso, hijito, eso no es opcional, no es si tú quieres, si tú puedes, si tu esposo te ama, entonces tú tienes que respetarlo. No, es una orden directa de Dios. Dice, esposa, respete a su marido. Porque si tú vas a respetar a tu marido solamente si él te ama como Cristo, él también podría decir, bueno, si ella no me respeta, yo no la voy a amar como Cristo la amó. Aquí no es cuestión de que si ella hace esto o él hace esto, yo voy a hacerlo o yo te voy a obedecer, Señor. No, no es así. No está condicionado a eso. Yo tengo que obedecer la Escritura. ¿Por qué? Porque es una orden directa de Dios. De Dios. Y para cumplir esa orden directa de Dios necesitamos ser llenos. Amén. Y después dice, amo, obedecer a vuestros, siervo, obedecer a vuestros amos, hijo, obedecer a vuestros padres, honren. Bueno, todo esto está hasta el capítulo 6, todo es imperativo. Todas esas órdenes, usted y yo no las podemos cumplir. Humanamente no lo vamos a hacer. Por eso ese versículo 18 es clave. Clave para llevar a cabo a esto todo el libro de Efesios. Todo el libro y toda una vida cristiana victoriosa. Amén. ¿Cómo va a vivir una vida usted? ¿Mediocremente o victoriosamente? ¿Media tinta o lleno del Espíritu? Eso lo decide usted. Si va a obedecer o va a seguir o ahí a media tinta. Pero cada uno tenemos una orden, la cual vamos a continuar la próxima semana. Súper. ¿Les parece? Amén. Amén. Entonces, siga leyendo estos versículos. La próxima semana tocamos este tema. Los versículos 19 adelante. Oramos al Señor. Amén. Vamos a seguir orando por esa necesidad de ustedes de construir su
Choza, Chocita. Amén. pero una choza llena de amor y llena del Espíritu, No. ¿qué va a ser Sí, eso? Va a ser mejor que todos un palacio. los palecetes Sí, que puedan falta un haber en palacio. su entorno. Sí, Amén. así, hijito, y sí, Mm, oh, hay muchos palacios donde lo único que existe es intriga, odio, egoísmo, eh, es un hay un infierno. proverbio que habla de eso. Mejor comerse una legumbre en paz que un banquete en discordia. Entonces hay que orar en esa dirección. Señor, nos use poderosamente y vivamos vida llena del Espíritu. Mm. Amén. Ahora, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu? Cultivando una vida de relación con Dios, con Él y con su palabra. Oración, meditación, estudio. La electricidad, ¿cuál es el voltaje que necesita para funcionar, para que se funcionen las lavadoras? Pueda funcionar la lavadora, la centrífuga, todos los aparatos electrónicos. No sé de electricidad, soy De la un fuente. neófito en electricidad. Sí, pero ¿cuál es el voltaje que se necesita? 220, ¿o no? 220, güey, 220. Nunca olvide que para poder estar encendido para Dios necesita un voltaje de 220. ¿Ya? 220. Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Que Cristo Y vive lo que en ahora mí. vivo. Necesita voltaje de 220, pues. Y ese voltaje, morir, 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 morir. Decir, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Mm. A ver, que mire, lo necesita 220. Gálatas 2:20, Gálatas 2:20. Qué buena, esa es una buena técnica para... Está buena la aplicación cita. para recordarla. Sí, Jennifer, por favor, guíanos en un momento de oración. ya. Sí. Llegué un poquito tarde y escuché que, o sea, no sé si había más peticiones, no sé, aparte de los Eh, chicos que estaban. No, yo pensé que era parte de los voltajes que teníamos que tener, pero No, es que llegué un poquito tarde y escuché que estaban orando y había escuchado como algo más. No sé si sí. había algo más. No, estamos orando, la realidad es que queremos que la casa se construya pronto, la casa de hermano Taconi y hermana Joy, ¿ah? No. Que ellos Ujú. construyan rápido su casita porque en febrero piensan contraer su Oh. ¿ya? Así que oremos por ello. Y oremos por Javi también, porque Javi está un poquito delicada y que el Señor le ayude, ya que le dé Ok. fuerza, que ha tenido algunos problemillitos por ahí, que el Señor le dé mucha fuerza. Ya. Y nos faltó Daniela hoy día, no sé qué le pasará a Daniela con Andrés. Pero llevemos la oración que Jennifer, por favor, llenos en este momento de oración. Sí, ya. Amado Padre Celestial, ¿cómo no darte gracias, Señor? Porque en primer lugar podemos reconocer la gran obra que tenías tú para el plan para este mundo, Señor. Gracias por tu Hijo, por lo que hizo en esa cruz, Señor.
Gracias porque por eso, Señor, tenemos la entrada a poder gozar de esta comunión que podemos tener contigo y poder tener la esperanza que no tiene el mundo, Señor. Gracias por que también la obra del Espíritu Santo es gracias a eso, Señor. Gracias porque una vez fuimos bautizados por este Espíritu Santo y es el que produce en nosotros estos cambios. Te damos gracias porque hoy día pudimos aprender un poquito más acerca de lo que es ser lleno del Espíritu. Señor, te damos gracias porque el hermano hoy día pudo compartir, pudo aclararnos temas que a veces no se hablan tan profundamente. Gracias, Señor, porque tú dejaste ya establecido que podíamos ser llenos de este Espíritu Santo y al ser llenos de este Espíritu podemos hacer las cosas distintas. El mundo se llena de otras cosas, de bebidas alcohólicas, Señor, se llena su mente quizás de películas, de distracciones, de amistades, Señor, pero nosotros sabemos que lo que va a producir en nosotros un cambio va a ser la llenura del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, Gracias. te pedimos que deseemos esta llenura y para que podamos mostrar valentía para hablar de ti, valentía para mostrarnos como hijos tuyos, para dar un testimonio que te honre, Señor. Te pedimos que también nos ayudes a olvidar nuestro pasado, que podamos mirar hacia el frente, que pongamos nuestras miradas puestas en las cosas de arriba, no en las de la tierra, y eso también nos va a ayudar a dejar este mundo y enfocarnos en lo que realmente tenemos que hacer, Señor. Sí. También porque esta llenura va a producir cambio en nuestra personalidad, no como la produce las bebidas alcohólicas, sino que como un cambio en la personalidad para poder honrarte, para dejar lo que hacíamos antes y poder honrarte también con nuestra personalidad, con nuestros cambios de vida y que las demás personas puedan vernos a nosotros, no como nosotros mismos, sino como hijos tuyos que intentan hacer tu voluntad y que quieren honrarte con su vida, Señor. También hablábamos que producía que habláramos y no habláramos lo que nosotros queremos, sino que habláramos cantando himnos, que nos habláramos exhortándonos la palabra y que nuestra boca iba a hablar gratitud de lo que has hecho en nuestra vida. Sí. Ayúdanos para que todas estas cosas vayan siendo producidas por esta llenura del Espíritu y que deseemos estar llenos constantemente del Espíritu para que podamos experimentar estas cosas a diario. Señor, te damos gracias porque permitiste que eso dejara establecido, que eso iba a pasar en nuestras vidas como creyentes y porque son una muestra de que estás obrando en nosotros y de que tu palabra está transformando nuestras vidas. Amén. En especial también te queremos pedir por los chicos que quieren construir su hogar, quieren hacer tu voluntad, así como también un día queremos hacerlo todos los que estamos aquí escuchando los miércoles, Señor. Te pedimos que bendigas sus vidas, que bendigas sus planes, que puedas ir haciendo que todas las cosas que van a surgir quizás difíciles puedan irlas enfrentando de buena manera, que puedan ir honrándote y que puedan ser un motivo de gratitud en su vida, aún las cosas difíciles. Amén. Pero te pedimos que los planes que ellos tienen para pronto ya puedan llevarse a cabo y que pueda ejecutar lo que tú dejaste para el matrimonio, que puedan mostrar la relación de Cristo y la iglesia, que ellos también puedan hacerlo con su vida, Señor. Y así como también cada uno de nosotros queremos hacerlo, Padre. Te pedimos por la vida de los chicos que no están, tú conoces, tú sabes qué está pasando, también escuchabas sobre la Javi, tú la conoces también, la formaste, sabes qué pasa en su mente, en su corazón. Te pido que les vaya dando fuerza, ánimo para enfrentar lo que esté pasando y que pueda también ser llena de este espíritu para poder enfrentar lo que vaya a pasar de una buena manera y honrándote a ti, Padre. Amén. Dejamos todo esto sabiendo que tú conoces todo y que todo está en tus manos y que obras según lo que tú ya tienes destinado para nosotros, Señor. Sí, En el nombre de Señor. tu Hijo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Gracias. Que Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes, pues. Firme, Igualmente. adelante. Y qué felicidad, yo no sabía que esos planes eran tan pronto. Me alegro mucho. Sí.
Gracias. Gracias Gracias. por tu oración. Vamos a estar orando más seguido por esta situación, ¿no? Para que los demás se animen. Po. Y ojalá que nos alcancemos a conocer, pero igual todavía, quizás, todavía no va a pasar todo lo de la pandemia, queríamos una reunión en físico para vernos juntados alguna vez todos. Sí, Sería genial, sí, pues es la idea que podamos todos un día poder conocer, pues, Sí. Sí. compartir nuestras experiencias. Sí. Bueno, yo creo que vamos. Chiquillos, pues. ¿Ah? Claro. En febrero para su matrimonio nos conocemos. Pues. ah, sí, El matrimonio ahí también, nos po. conocemos, ahí vamos a compartir todo. Ahí Sí. estamos ahí viendo el tema de cómo lo vamos a hacer, porque Sí, con el tema de la pandemia todo es incertidumbre. sí, Sí. Pero ¿Pero ya sí, tenían la fecha para febrero? ¿Ya la tenían de hace tiempo o es más reciente? La verdad es que Dios nos fue direccionando más o menos porque una vez nos preguntamos los dos para cuándo más o menos y los dos pensamos en febrero. Así que Ah, estamos, de hecho ya, ella no la sabe, pero yo ya saqué la hora del registro civil. eso está bien. bien. Qué bueno, chicos, me alegro. Voy a estar orando por ustedes. Gracias, gracias, muchas gracias. muchas gracias. Bueno, Ahora- necesitamos orar mucho por cada uno de ustedes. Mm. Así que Dios les bendiga